Voy a presentar al doctor Aníbal Damonte. Ha sido nuestro presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y es el jefe de servicio del Instituto Cardiovascular de Rosario. Y tenemos referencia, obviamente, y experiencia con él asegurada con respecto al cierre de orejuela, que los primeros casos y hasta ahora él es el referente en ese tema y el punto de referencia y de asistencia por otra parte. Así que Aníbal, si querés presentarnos esto que es muy importante, el paso a paso del procedimiento en sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Es para mí un gusto estar participando de este webinar. Quiero agradecerle al CASI por la invitación y a Abbott por colaborar con nosotros en estos eventos educativos. No sé si pueden ver mi presentación. Sí, perfectamente. Ah, Bárbaro. perfecto, sí. Genial. Un poco para quienes se están conectando, hay un pequeño cambio de agenda en virtud de que Pablo Espaletra, que tiene la primera presentación, está ligeramente demorado. Entonces vamos a pasar, en vez de la evidencia primero vamos a pasar a la parte práctica, el cierre de orejuela auricular izquierda paso a paso, y no voy a ir directamente al caso clínico, sino que primero que nada quiero ir compartiendo con ustedes cuál sería la agenda que debemos de alguna manera considerar. La selección clínica del paciente, que eso va a ser hablado en indicaciones en la presentación del doctor Pablo Espaletra, el checklist, el acceso vascular, la punción transeptal, las mediciones, que las vamos a contemplar y seguramente los diferentes métodos y discutir seguramente con el panel, el resumen de los pasos del implante, el avance del dispositivo, la liberación y la estabilidad del mismo. Con respecto a la checklist, quiero focalizarme en el recuadro de abajo a la derecha, que es el kit para las emergencias. Es decir, este procedimiento a lo largo de los años se ha ido convirtiendo en un procedimiento extremadamente seguro, pero pueden existir las complicaciones, fundamentalmente la embolización del dispositivo y el derrame pericárdico severo. Debemos estar preparados, tener vainas de alto frenchaje que superen las vainas de liberación del dispositivo, que para el caso de Amulet son de 12 y 14 French según el tamaño. Debemos tener diferentes tipos y medidas de lazos y debemos tener el kit de punción transeptal preparado en la sala de hemodinamia porque desgraciadamente alguna vez van a ocurrir este tipo de cosas. Con respecto a la punción transeptal, y de vuelta, no quiero pecar de ser demasiado básico, pero las generaciones más jóvenes no han estado formadas en punción transeptal. Cuando nosotros hacíamos valvuloplastías mitrales con mayor frecuencia, la punción transeptal era guiada exclusivamente por fluoroscopía, entonces nunca le dábamos la heparina antes de haber pasado el septum interauricular. Para este procedimiento la guía es el eco transesofágico o el eco intracardíaco, que lo podemos discutir también a ese punto después. Y por lo tanto, como se ha convertido en una punción extremadamente segura, es de buena práctica administrar la mitad de la dosis de heparina que uno planifique para el tamaño, superficie corporal, peso de ese paciente antes del procedimiento. Lo que usamos habitualmente es las curvas SL0 o SL1 y las agujas de punción transeptal BRK0, que prácticamente no tiene curva, o BRK1, como vemos abajo a la derecha, y existen hoy en día dispositivos para punción por radiofrecuencia. Yo me acuerdo en el año 2013 estando proctorizando en Chile. En Chile ya teníamos la vaina de Bailey, tanto en Terumo, en Concepción, en Santiago, disponible para hacer punción con radiofrecuencia. Entonces, una vez que de izquierda a derecha estamos en la vena cava superior con la vaina de punción transeptal, nos deslizamos caudalmente hasta sentir un salto que es muy evidente hacia la fosa oval. Ahí habitualmente bajamos entre hora 3 y hora 6 y inmediatamente le estamos pidiendo al ecocardiografista que nos muestre a la izquierda el eje de cava, donde tenemos a la derecha la vena cava superior, a la izquierda la vena cava inferior, y vamos a tratar de deslizar la aguja para que esta tienda que vemos acá se deslice hacia la parte inferior. Y simultáneamente le pedimos ver el eje corto, teniendo la aorta por delante
alejarnos de la aorta en dirección posterior, es decir, una punción inferior y posterior va a ser la punción más favorable para lograr un alineamiento adecuado de la vaina de liberación del dispositivo de cierre de orejuela auricular izquierda con la orejuela auricular izquierda que habitualmente tiene una posición anterior y superior. Es decir, ¿cómo logramos irnos de anterior hacia posteriores rotando la flecha de la aguja de punción transeptal en su cabo proximal de la hora 3 a la hora 6 y vamos a ir recorriendo el tabique interauricular? Aquí tenemos a la izquierda el eje de cavas, tenemos una pequeña tienda en la mitad de la fosa oval y a la derecha tenemos un eje corto donde ahí tenemos la aguja de punción transeptal generando una tienda e intentando avanzar hacia la dirección posterior y aquí como van a ver en fluoroscopía a la derecha la vaina de punción transeptal y ahora vamos a ver cómo la aguja se asoma y hace un resalto que es cuando ya pasamos a la aurícula izquierda. Inmediatamente en ese momento completamos la dosis de heparina y a su vez medimos la presión auricular izquierda. Eso es muy importante porque estos pacientes, si se hace con eco transesofágico y anestesia general, están en general han estado en ayunas, probablemente son pacientes añosos que quizás no están bien hidratados y si tenemos una presión auricular izquierda baja, las dimensiones de la orejuela auricular izquierda medidas por el eco transesofágico en sala o eco intracardíaco van a estar subestimando las dimensiones reales y nos van a hacer elegir un dispositivo inapropiado. Aquí esta imagen, digamos, de superposición de una vaina TorqueView 45-45 sobre la imagen MIP de un corte coronal de tomografía multi-slice, nos está mostrando cómo cuando punzamos en la porción inferior del tabique, logramos alinearnos muy bien con la orejuela auricular izquierda. Acá en esta imagen de un eje corto del eco transesofágico, aquí adelante tenemos la aorta y fíjense ustedes que acá está la vaina del sheet de punción, del set de punción transeptal y fíjense qué bien alineada que está con el eje del cuello de la orejuela auricular izquierda, que específicamente para un dispositivo de Amulet es quizás el aspecto más importante a considerar, ¿no es cierto? Ahí le vamos a pedir al ecocardiografista, como siempre, que mapee la orejuela auricular izquierda a 0, 45, 90, 120 y 130 grados para realizar sus mediciones, aunque como después voy a mencionar en un caso que voy a compartir con ustedes, para mí la tomografía multi-slice se ha convertido ya en el gold standard para la evaluación preprocedimiento. De todas maneras, si hacemos eco transesofágico, vamos a trabajar habitualmente con Amulet en esta vista de 45 a 60 grados, donde tenemos la arteria circunfleja, donde tenemos el reach de la vena pulmonar superior izquierda, y acá le vamos a pedir que mida la boca de la orejuela auricular izquierda, la profundidad del cuello en rojo y en amarillo la zona de aterrizaje del dispositivo. Si nuestro servicio tiene la capacidad de tener equipo 3D y tiene el ecocardiografista que esté realmente entrenado en hacer eco 3D, porque no todos están entrenados en eso, vamos a tener una gran ventaja. Con respecto a los pasos posteriores, hay diferentes formas y son específicos del tipo de dispositivo. Yo avanzo primero a la derecha, llevando un pigtail hacia la orejuela auricular izquierda a través de la vaina de la punción transeptal y hago una angiografía. Creo que el procedimiento lo podemos hacer sin nada de contraste, pero si el paciente tiene una función renal que acepta 10 centímetros de contraste pre-intervención y 10 centímetros de contraste posterior, siempre nos va a ayudar un poquito más. Y luego de haber hecho esa angiografía que vamos a ver luego a continuación, ya paso de la orejuela auricular izquierda a la vena pulmonar superior. Ahí es donde vamos a hacer el intercambio a través del catéter pigtail poniendo una cuerda super stiff de 1 centímetro floppy distal y vamos a avanzar la vaina de 12 o 14 según el tamaño del dispositivo que hayamos elegido y luego pasaremos a la liberación específicamente del dispositivo. Aquí vamos a ver a la derecha, perdón, a la izquierda, el pigtail en la orejuela auricular izquierda, poco contraste, oblicua derecha craneal, y ahí tenemos claramente el cuello de la orejuela, bien vertical en este caso, que va a ser una referencia, y a la derecha vamos a rotando habitualmente de manera antihoraria y yéndonos de manera superior, fíjense cómo llevamos el pigtail hacia la vena pulmonar superior izquierda.
No sé si los videos están corriendo claramente, Carlos o Alfredo. Sí, se ve Sí, está perfecto. corriendo Genial. perfecto, Aníbal. Sí, Luego acá teniendo el pigtail, entonces muchas gracias, en la vena pulmonar superior izquierda avanzamos un Amplat Super Stiff, como dijimos, de 1 centímetro floppy distal, que es la que nos va a dar el soporte para poder avanzar la vaina TorqueView, que tiene dos angulaciones de 45 grados en su extremo más distal y 45 grados en su extremo más proximal, fíjense ustedes, en un eje perfecto hacia la vena pulmonar superior izquierda. Antiguamente, cuando empezó el cierre de la orejuela auricular izquierda, este intercambio había gente que lo hacía en la orejuela auricular izquierda. Y eso es fuente de perforaciones. Entonces, trabajar, intercambiar en la vena pulmonar superior izquierda nos da mucho más seguridad. Aquí, estando en la vena pulmonar superior izquierda, retiramos el dilatador de la vaina, avanzamos un catéter pigtail y desde ahí vamos a bajar con vaina y pigtail desde la vena pulmonar superior izquierda hacia la orejuela. Ahí vieron ustedes muy bien cómo ingresó el catéter pigtail, baja de la vena pulmonar, se mete en la orejuela auricular izquierda. Y para poder avanzar sobre el pigtail hacia el cuello de la orejuela, que es donde vamos a empezar nuestras maniobras de liberación del dispositivo, lo que hacemos es pasar de vuelta a la cuerda ampla super stiff de 1 centímetro floppy distal por dentro del pigtail sin asomarse nunca del pigtail, porque el pigtail lo protege, y fíjense cómo sobre ese sistema de soporte vamos avanzando la vaina hacia el cuello de la orejuela. Muy bien, ahí vamos a chequear, vamos a avanzar el dispositivo que hayamos elegido y vamos a hacer un punto importante. Este dispositivo ya en la generación primera, que era el Amplatzer Cardiac Plug, lo cargábamos como un dispositivo de cierre de comunicación interauricular. Una vez que vino el Amulet, ya viene precargado, pero tenemos que estar seguros que está adecuadamente ajustado. Entonces, la transición, no debe haber ninguna imagen radiolúcida entre el cable del extremo distal del cable de liberación y el extremo proximal del dispositivo, tal como vemos a la izquierda. En el medio sería el caso de una rotación de 2 vueltas antihorarias y aquí a la derecha una rotación de 4 vueltas antihorarias. Esto nos pone en riesgo de que cuando empecemos a manipular el lóbulo y a liberar el disco pudiera embolizarse todo, o sea que es algo, un paso muy importante de chequear, tal como hacemos aquí en esta imagen estática, antes de salir de la vaina. Luego vamos a hacer la configuración de la esfera, que es con lo cual vamos habitualmente con una rotación antihoraria poder alinearnos de manera coaxial con el eje de la orejuela auricular izquierda. Habitualmente el cuello más allá de la morfología que tenga el cuerpo de la orejuela, habitualmente el cuello suele ser bastante vertical. Vamos completando la liberación del lóbulo, siempre controlado en su comportamiento fluoroscópico y mediante el ecocardiograma transesofágico a la derecha. Y luego de haber liberado el lóbulo, vamos a pasar a la liberación del disco. La liberación del disco es importante mantener una tensión sobre el cable, como pueden ver ustedes que hay acá, retirar la vaina. Recordemos que los 7 centímetros distales del cable de liberación de un amulet son más floppy que los 7 centímetros distales del cable de liberación, por ejemplo, de un dispositivo de cierre de comunicación interauricular o de foramen oval permeable. Entonces, esa liberación, esa tensión que mantenemos y esta retirada de la vaina permite que el disco se abra con esta concavidad y pueda sellar bien el reach del ligamento de Marshall, el reach de la pulmonar. Ahí vamos a chequear estos criterios de estabilidad, que son los criterios close, que vamos a ver después en el eco transesofágico. El lóbulo tiene que estar 2/3 por dentro de la arteria circunfleja, debe haber una compresión del lóbulo en ese aspecto de neumático desinflado u otros aspectos que el amulet puede adquirir siendo óptima y adecuada su liberación. La orientación del lóbulo debe ser perpendicular al eje del cuello de la orejuela, debe haber una separación entre el lóbulo y el disco, como vemos en esta imagen de la derecha, y el disco debe ser cóncavo hacia la cavidad auricular izquierda. Aquí en la izquierda vemos hay un pequeño control angiográfico, pero lo que más interesa es lo que vemos en el eco transesofágico. El lóbulo está bien por dentro, tanto en la imagen estática como en el video, por dentro de la circunfleja. Existe el disco está claramente agarrándose al borde superior
del Rich de la pulmonar y por debajo en relación a la válvula anterior de la válvula mitral. No hay flujo hacia la orejuela, es decir, los criterios close se cumplen adecuadamente y la morfología del dispositivo Amulet puede ser muy variable, como vemos acá. Puede ser este neumático desinflado, puede tener esta morfología de marshmallow o malvadisco, puede tener la morfología esta de diferentes cascos romanos, como vemos acá abajo, a la segunda de la línea de abajo, más exagerado, puede tener esta morfología de barril, pero siempre que veamos que se cumplen los criterios close, estamos muy bien. Las imágenes de la derecha hablan tanto la frutilla como este casco romano exagerado, hablarían de un sobredimensionamiento, probablemente haga que los alambres estabilizadores no tengan una buena fijación, o sea que probablemente esto esté hablando de una selección inadecuada del tamaño del dispositivo. Si ya estamos conformes, entonces vamos a hacer lo que hacemos acá, rotación antihoraria, y habitualmente en 8 vueltas de rotación antihoraria el dispositivo está ahí suelto. Eso serían el paso a paso, ¿no es cierto? Pero yo creo que antes de llegar a eso, cuando uno inicia un programa de cierre de orejuela auricular izquierda, debería pasar y la industria debería apoyarnos en el uso de los simuladores, porque hoy en día los simuladores se han desarrollado a una manera tal que podemos ir familiarizándonos con las imágenes de ecocardiografía transesofágica, podemos familiarizarnos con la punción transeptal, podemos también, obviamente, ir familiarizándonos con formas progresivas de complejidad de anatomía de la escuela auricular izquierda, incluso simular posicionamientos en diferentes profundidades de dispositivos de diferentes tamaños para ver cuál cumpliría el rol más apropiado. Con respecto a un caso clínico ya que vamos desde la selección del paciente en adelante, para resumir todo esto que estuvimos viendo, quiero compartir este caso de una señora de 81 años, hipertensa, portadora de una enfermedad permanente en estrategia de control de frecuencia y anticoagulación oral, antecedente de un marcapaso definitivo, y había tenido múltiples internaciones, este caso es un caso del 2021, por sangrado mayor, digestivo, secundario una lesión gástrica desde la foie, tratada endoscópicamente, pero también con angiodisplasias colónicas, alto riesgo de resangrado por gastroenterología, se continuó la anticoagulación oral, la enviaron para cierre de orejuela auricular izquierda, de vuelta alto riesgo cardioembólico con 4 puntos de Chat-Basque, alto riesgo de sangrado por los antecedentes y cumpliendo con 3 puntos del Haslet. Y la paciente, como les decía, para nosotros, si no hay una insuficiencia renal, gold standard es tomografía multislice por las virtudes de la reconstrucción multiplanar de la tomografía, que no solamente nos permite mediciones más exactas, como podemos discutir después. Acá tenemos a la izquierda medición de la boca de la orejuela auricular izquierda, que habitualmente es elíptica, como vemos a la izquierda, en sagital, perdón, en axial, en coronal y en sagital, y medición 12 milímetros por dentro a nivel de la zona de aterrizaje del lóbulo, que como vemos es más circular como ocurre habitualmente. A la izquierda de vuelta la reconstrucción, la reconstrucción en coronal, la imagen MIP y la reconstrucción volumétrica a la derecha. Y aquí ya estamos realizando el procedimiento, a la izquierda la punción transeptal, arriba en el eje corto, abajo en el eje de Cavas, la fluoroscopía al costado. Le pedimos nosotros de vuelta, el eco intracardíaco está ganando terreno, pero nosotros seguimos usando en sala el eco transesofágico. De vuelta hacemos las mediciones, nos mapean la orejuela auricular izquierda en diferentes vistas y seleccionamos y cotejamos el tamaño de dispositivo que seleccionaríamos para este paciente de acuerdo a la tomografía multislice. Fíjense ustedes que la landing zone tiene un diámetro promedio de 19 milímetros, en ese caso sería para un dispositivo de 22 milímetros probablemente, estaríamos ahí con un oversizing de aproximadamente
4 milímetros para el promedio, y estaríamos cubriendo bien con un disco de 28 el diámetro mayor de la boca, que el diámetro mayor es de 27 milímetros. Sin embargo, si nos basamos en el eco transesofágico, que midió en diferentes vistas, en las mejores vistas que pudo medir 13 milímetros, estaríamos seleccionando un dispositivo 2 medidas más chicas, de 18 milímetros. Es decir, estamos subestimando el tamaño del dispositivo a utilizar, y probablemente con un disco de 24 milímetros, esos 27 milímetros de diámetro máximo que el ecocardiografista no puede y no logra medir con estas imágenes de vuelta, quizás con un eco 3D podría competir con la tomografía multi-slice, pero podríamos estar seleccionando un dispositivo que va a dejar un leak residual. Entonces, basándonos en la tomografía multi-slice, y fíjense ustedes la angiografía abajo de la orejuela por cateterismo y la angiotomografía arriba a la izquierda, qué morfología tan similar. Ahí estamos con el pigtail haciendo esa angiografía de control inicial que podemos tomar como referencia para el procedimiento. Fuimos con el dispositivo Amulet de 22 milímetros. Fíjense ustedes que los criterios close que mencionábamos, ahora vamos a ver en el próximo slide, el lóbulo está bien por dentro de la arteria circunfleja, el lóbulo tiene compresión, por eso parece esta imagen de casco romano, el lóbulo está perpendicular al eje del cuello, hay una separación entre el lóbulo y el disco está bien cóncavo hacia la cavidad auricular izquierda, con apenas un pasaje de contraste inmediato entre disco y lóbulo, consecuencia de la tensión que todavía está generando el cable de liberación. Y cuando lo vemos en el eco transesofágico, vemos que todos esos criterios se cumplen por igual. Vemos el lóbulo comprimido, vemos a la derecha ausencia de flujo a la orejuela, vemos el disco cóncavo, vemos la separación entre el lóbulo y el disco, es decir, que todos los criterios close se cumplen adecuadamente. Así que ese sería el paso a paso. Agradezco de vuelta la oportunidad y después estaremos disponibles para entre todos la parte más importante, que es compartir con el panel. Muchas gracias. Excelente, Aníbal. Excelente. Bueno, Carlos, creo que Pablo está. Hola, sí, Hola. buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Pablo. Acá Hola, Pablo. estamos. Hola Pablo, ¿cómo De te nuevo, va? tarde, ¿cómo estás, ¿Todo Carlos? bien? Fantástico. Bueno, ahora nos toca hablar precisamente de algo que es realmente bastante importante a la hora de defender la idea de cierre de orejuela, que es revisar toda la evidencia. En ese sentido, aquí estamos con Pablo Paleta, con quien precisamente hemos realizado este tipo de intervenciones. Él es miembro del Colegio de Hemodinamia, cardiólogo intervencionista. Él trabaja en el ICVA, Instituto Cardiovascular Buenos Aires, y tiene gran conocimiento y experiencia en la parte estructural y cardiopatías congénitas del adulto. Así que Pablo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto, se ve. Bien, gracias. Vuelvo a pido disculpas que una vez más llego tarde, perdón, pero bueno, estaba difícil el tráfico, pero acá estamos. Bueno, yo tengo que hablar un poquito de la evidencia de cierre de orejuela y voy a intentar no hacerlo pesado, aunque a veces ir solamente a la evidencia puede resultar algo denso. Eh, es importante entender que desde el 54, cuando se aprueba el uso de warfarina, hasta el 2021, que se aprueba el uso de Amulet en Estados Unidos, pasó un montón de agua bajo el puente. Hay un montón de estudios con anticoagulantes, con dispositivos oclusores de orejuela. Hay dispositivos oclusores de orejuela que desaparecieron del mercado. Hay empresas de dispositivos oclusores de orejuela que desaparecieron del mercado hasta llegar al 21 cuando se aprueba Amulet para su uso en Estados Unidos. Y del 21 ahora, si bien en esta línea de tiempo no aparece nada, también ha pasado muchas cosas que tienen que ver con algunas dudas que nos quedaron con respecto a la evidencia hasta ese momento, algunas preguntas que surgieron de otros ámbitos de la medicina
y algo de ampliación de indicaciones. En primer lugar, los primeros estudios randomizados de oclusión de orejuela versus anticoagulación fueron comparados con warfarina. Y eso nos trae al punto de entender qué es lo que pasa con cerrar la orejuela y qué es lo que pasa con la anticoagulación. Y lo que se observó en los estudios que se utilizó cierre de orejuela es que la tasa de eventos isquémicos siempre fue la esperada para esa población con el uso de warfarina o incluso menor, pero nunca fue la o la esperada para esa población sin ningún tratamiento, que es lo que estos pacientes podrían recibir. Yo no voy a hablar de la primera era de estudios clínicos, sí voy a despertar algún poquito de interrogantes. Este es un slide simplemente que vamos a retomar un poquito más al final, que es decir, todos esos estudios randomizados que se compararon contra warfarina trajeron la gran discusión al final de decir, bueno, está bien, la warfarina ya no es el estándar de oro para la anticoagulación de los pacientes con FA, por lo tanto ahora tenemos que pensar en otros estudios y ver qué pasa con los anticoagulantes directos. Y para eso en el 2020 se publica el PRAC 17, un estudio randomizado que comparó cierre de orejuela con los 3 dispositivos disponibles en Europa en ese momento, si bien se usaron 2 que fueron Amulet y Watchman, versus DOAC a discreción del médico tratante, y en el seguimiento de 2 años demostró que el cierre de orejuela fue no inferior a la anticoagulación sin exceso de sangrado. Vamos a retomarlo al final esto, que es una pregunta que tuvimos en un momento. Otro estudio importante en el 21 fue la publicación del Pinnacle Flex. El Pinnacle Flex es un estudio que busca la aprobación de la evolución del dispositivo Watchman. Watchman 2.5 fue uno de los primeros dispositivos, fue el que llegó después de la placa argentina, evolucionó en el Watchman Flex. Pinnacle Flex Trial demuestra que el Watchman Flex es seguro y eficaz comparado con su versión anterior 2.5. Y esto logra la aprobación en Estados Unidos de Watchman Flex. Ahora, Watchman es un dispositivo que se conoce tipo plug o monovolumen, pero nosotros sabemos que el 80% aproximadamente de las orejuelas tienen más de un lóbulo. Y muchos de ustedes ya hemos compartido alguna mesa, alguna charla o con suerte alguna sala, y saben que yo soy bastante enemigo de la morfología de las orejuelas. Yo detesto que hablemos de morfologías de orejuelas. Sí me gusta hablar de cómo es la orejuela, de los lóbulos que tiene, la distancia, los pliegues, si es anterior, posterior, cómo es morfológicamente la orejuela, y no ponerle un rótulo. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos esto, la variedad de la anatomía es tan amplia que tal vez con un dispositivo tipo plug, como es el Watchman Flex hoy en día, podemos cerrar la mayoría de las anatomías. Sin embargo, con este tipo de dispositivos como el Amulet de doble componente, disco más lóbulo, permite hacerlo de manera más fácil y más amigable. Amulet ID Trial es un estudio que indefectiblemente tenemos que hablar porque es un estudio que se comparó contra Watchman. Yo siempre decía, Amulet, el problema que tenía antiguamente era que no tenía ensayos randomizados, ¿sí? Entonces era difícil, por ahí a veces cuando uno quería defender un poquito más la evidencia, empezaba a tener alguna duda acá. Pero acá, ¿qué hizo? Se comparó contra el que tenía los ensayos randomizados, que era Watchman, ¿sí? En este caso, Watchman 2.5. Básicamente randomizado a 2 grupos, pacientes Amulet, pacientes Watchman 2.5. Los pacientes que recibían Amulet podían recibir doble esquema antiagregante o anticoagulación por 45 días y después por 6 meses doble esquema antiagregante. Los de Watchman sí o sí, warfarina por 45 días y después doble esquema por 6 meses. Esto es porque así era la aprobación de la FDA para estos dispositivos. ¿Y qué aprendimos con este estudio? Bueno, lo primero que aprendimos fue que a los 45 días la tasa de cierre efectivo de la orejuela, es decir, aquellos pacientes que tenían leaks menores a 3 milímetros, era mayor con Amulet. Fíjense que solamente el 11% tenía leaks de 3 o más milímetros versus el 26% de los dispositivos con Watchman. Y si esto nos fijábamos qué pasaba al año de seguimiento, los números eran parecidos. 10% para Amulet, 22% para Watchman. Lo mismo observamos en el Swiss Apero, ¿sí? El Swiss Apero acá sí es Watchman Flex, no es Watchman 2.5. Vemos que de vuelta la tasa de cierre efectivo, es decir, leaks
menores de 3 milímetros fue significativamente mayor en la población que recibió Amulet versus Watchman. Ahora, durante mucho tiempo se discutió cuál era la relevancia de estos leaks. ¿Sí? Y fíjense lo que vimos en este análisis, que aquellos pacientes que tenían leaks mayores a 3 milímetros, sobre todo aquellos pacientes que habían recibido Watchman, tenían mayor tasa de eventos isquémicos, stroke, embolia sistémica o muerte cardiovascular, que aquellos pacientes que tenían menos de 3 milímetros de leak. Por lo tanto, uno tiene que entender que el leak es un punto importante, ¿sí? Cuando recién Aníbal mostraba el paso a paso, yo digo, qué importante, ¿no? Que en un procedimiento que es preventivo le dediquemos tiempo y definamos correctamente la presencia de leaks, porque hoy es mucho mejor dedicarle más tiempo al reposicionamiento de un dispositivo, cualquiera sea, Amulet o Watchman, para optimizar la presencia de leaks, o sea, para hacerlo desaparecer la presencia de leaks, y no dejar dispositivos parcialmente bien colocados. Esto viene de la mano de este segundo concepto, que es qué pasa con la terapia anticoagulante en los pacientes. Fíjense de vuelta lo mismo, esto sale del Amulet y Trial también. Fíjense, los pacientes que fueron tratados con el dispositivo Amulet mantienen a 3 años de seguimiento un 3,5% promedio más o menos de alguna droga anticoagulante. Pero fíjense que los pacientes que fueron tratados con dispositivo Watchman fueron incrementando ligeramente la tasa de anticoagulación. Yo creo muy probablemente a que también fuimos aprendiendo a pasar el tiempo que aquellos leaks mayores a 3 milímetros eran un problema y probablemente muchos pacientes que habían suspendido la anticoagulación se encontraron leaks mayores a 3 milímetros y se decidieron anticoagular. Ahora, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la tasa de stroke? Bueno, en cuanto a la tasa de stroke no deshabilitante y desconocido, Watchman tuvo menor incidencia del evento. Sí, eso es cierto. Sin embargo, cuando pensamos en stroke fatal y deshabilitante, es significativamente mayor en aquellos pacientes que recibieron el dispositivo Watchman. ¿Y esto qué quiere decir o a qué nos lleva? Creo que muy probablemente esté relacionado a la necesidad, por ahí incluso un poco mayor en la población, de otros dispositivos de recibir anticoagulantes versus Amulet, que rápidamente pueden discontinuarse la terapia anticoagulante. Sin embargo, esto no tuvo impacto en la mortalidad a largo plazo. ¿Sí? Cuando vemos la mortalidad tanto cardiovascular como de cualquier causa, no hay diferencias en la población que recibió Watchman o Amulet. Yo soy un enamorado de los registros y creo que aprendemos mucho y también nos sirve mucho para entender qué es lo que pasa en la vida real. Desde el diseño del Amulet ID Trial, lo que se esperó fue en el post-market, en el registro post-market, se diseñó el Emerge LAA, donde no solo decidió evaluar qué había pasado con toda la corte de pacientes, sino que además clasificó los centros por experiencia en aquellos pacientes que tenían menos de 10 implantes, que era experiencia inicial, entre 10 y 30 experiencia moderada y más de 30 implantes alta experiencia. Y fíjense, como a pesar de que la tasa de implante fue muy, muy buena, del 96%, esta tasa fue mejorando significativamente a medida que aumentó la experiencia. Y lo otro muy importante es que a pesar e independientemente de la experiencia, la tasa de implante con leaks cero, ¿sí?, fue del 97%. ¿Sí? Eso es en la vida real, es lo que pasó después de la Amulet ID Trial. Y lo mismo cuando vemos qué es lo que pasa con la terapia post-implante, ¿sí? Este es el tratamiento inmediato de los pacientes que reciben post-implante, digamos, al alta del cierre de orejuela, con el dispositivo Amulet, menos del 10% de los pacientes reciben alguna terapia anticoagulante, cualquiera sea, versus el 90% de los pacientes que están libres de anticoagulación. En lo personal, creo que esto es algo que hoy, en noviembre de 2025, está muy discutido, básicamente porque ya hay mucha evidencia que la doble terapia antiagregante es peor, por ejemplo, que DOACs y sobre todo que DOACs a bajas dosis, lo cual creo que esto está haciendo cambiar la práctica. Mi práctica cambió y creo que en muchos lugares del mundo ya el standard of care es post-implante DOAC a dosis bajas o a dosis óptima
pero ya no la doble terapia antiagregante. Y con respecto a la seguridad, lo que vemos es que la tasa de evento combinado en seguridad fue realmente muy, muy baja, fíjense, 0,8% de complicaciones en más de 5.000 pacientes. Vuelvo a insistir con la presencia de leaks, 97% de los pacientes tienen menos de 3 milímetros de leak cuando se cierra la orejuela con dispositivo Amulet. Esto es fundamental, como vimos previamente, los que tienen más de 3 milímetros de leak tienen más tasa de eventos, ¿sí? Y por último, en cuanto a esta comparación, y yo no me voy a meter mucho porque después Fer nos va a hablar un poquito de complicaciones, pero tener en cuenta que la experiencia de los implantadores es realmente importante, ¿sí? Es realmente importante. Nosotros vemos aquellos implantadores que tienen menos de 20 casos, vemos que tienen más tasa de evento principalmente derrame pericárdico y embolización de dispositivo, y esto se modifica claramente a medida que va incrementándose la experiencia, siendo muy bajita en aquellos que tienen más de 30 implantes, ¿sí? Y lo mismo pasa con los eventos combinados, ¿sí? Donde hay menor tasa de eventos adversos combinados en aquellos pacientes, en aquellos operadores con menos experiencia, mayor experiencia, y sobre todo derrame pericárdico, que también es muy bajito en los operadores más experimentados, ¿sí? Y si hacemos de vuelta el doble clic en el perfil de seguridad, vuelvo a lo mismo, me gusta comparar a Amulet ID Trial versus Emerge, vida real. Fíjense, 1,5% del endpoint compuesto de seguridad versus 8% en la vida real, ¿sí? Y vemos 63% de pacientes con leak 0 a los 45 días en el Amulet ID Trial versus 87% en los pacientes en el Emerge LA. Por lo tanto, creo que no solo vimos que en el Amulet ID Trial los resultados fueron muy, muy buenos, sino que en la vida real los resultados pueden todavía ser mejores, ¿sí? Como les dije, el PRAC 17, inicialmente nuestra gran duda o pregunta que teníamos era qué pasaba con los DOAC, ¿sí? Porque siempre nos comparamos con warfarina, digo, y hoy pocos centros, en Latinoamérica es bastante más frecuente, pero pocos centros en el mundo usan warfarina como primera terapia anticoagulante. Y lo que se publicó en el 22 fue el seguimiento 4 años del PRAC 17, como les decía, DOAC versus cierre de orejuela. Fíjense, el cierre de orejuela fue no inferior a los DOACs, ¿sí? Misma tasa de stroke o AIT, y fue superior, ¿sí? En cuanto a sangrado no relacionado al procedimiento. Por lo tanto, esto nos da un puntapié muy fuerte para decir, bueno, esta discusión creo que está ya agotada y podemos decir que el cierre de orejuela es no inferior a los anticoagulantes directos en cuanto a efectividad y es superior en cuanto a seguridad. ¿Sí? Y como les dije que a mí me gustan mucho los registros, este trabajo, debo confesar que yo no lo conocía, se lo vi a Aníbal en una charla y lo fui a buscar porque me pareció súper interesante. Es un registro danés, ¿sí? Donde de vuelta volvió a comparar qué pasaba en los pacientes con cierre de orejuela versus anticoagulantes directos, y para mí hay dos cosas muy interesantes en este estudio. Uno es que hubo una gran reducción de eventos combinados, stroke isquémico, sangrado y mortalidad en aquellos pacientes que se cerraron la orejuela versus anticoagulantes directos, ¿sí? Y lo otro que a mí me llama mucho, mucho la atención de este estudio, y me gustó verlo y observarlo en un registro ANES que son tan serios, digo, miren el recuadro de abajo a la derecha. Casi el 60% de los pacientes a los 2 años discontinuó los DOAC, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Yo en esta charla no tengo el slide, pero siempre pongo un slide de los ensayos clínicos randomizados de DOAC que tienen 20% de discontinuación de ensayo clínico randomizado. Vida real, 60% de discontinuación. Creo que es un punto a tener muy en cuenta. Y si nosotros juntamos en un metaanálisis pacientes del PROTECT AF, PREVAIL y del PRAC 17, ¿sí? Como para tener en el pool cierres de orejuela, anticoagulación con warfarina y DOAC, vemos que no hay diferencias en cuanto a la tasa de stroke, de todos los stroke y de embolismos sistémicos, que hay una reducción significativa de los stroke hemorrágicos con una reducción significativa de los sangrados no relacionados al procedimiento. Y por último, que prometí que no iba a intentar no ser muy aburrido con la evidencia, tenemos que hablar del Option Trial. El Option Trial para mí es un estudio más de interesante porque cambia
francamente la población de estudio. Aquí ya no son pacientes de alto riesgo de sangrado, aquí son pacientes que independientemente del riesgo de sangrado, se van a someter a ablación de FA y en forma concomitante o separada se les realiza se randomizan para realizar de forma concomitante o separada cierre de orejuela, aurícula izquierda o anticoagulación. El endpoint primario de seguridad, ¿sí? Fue sangrado mayor no relacionado al procedimiento, ¿sí? O sangrado no mayor que sea clínicamente relevante. Eso significaba que requería internación, que se pongan sintomáticos, etc. Fíjense la tasa de evento. Anticoagulación 18% versus 8% en la tasa de dispositivo, ¿sí? Menos de la mitad de los pacientes que se les cerró la orejuela, en este caso fue con dispositivo Watchman, tuvieron eventos de sangrado en el seguimiento a 36 meses. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el endpoint primario de eficacia? ¿Sí? No inferioridad, compuesto de mortalidad, stroke y embolismo sistémico. No hubo diferencias significativas entre los dos grupos. ¿Sí? Acá el cierre de orejuela con dispositivo Watchman fue no inferior a la anticoagulación. ¿Sí? Endpoint secundario, ¿sí? De seguridad en este caso es sangrado mayor, incluyendo los asociados al procedimiento. Vuelven a mirar esto, qué interesante. Incluso si en este endpoint ponemos los eventos de sangrado asociados al procedimiento, la tasa de sangrado en los que reciben anticoagulación fue del 5% versus el 4% de aquellos pacientes que se les cerró la orejuela. ¿Sí? Fíjense que a pesar de incluir los asociados al procedimiento, la tasa de sangrado fue menor. ¿Sí? Y ahora sí que dicen las guías. La guía europea en el 2024 dice, bueno, nivel indicación 2B de cierre de orejuela, nivel de evidencia C, de aquellos pacientes que tienen contraindicación para anticoagulación a largo tiempo. ¿Sí? Y yo les dejo una pregunta que es, ¿qué es contraindicación de anticoagulación a largo tiempo? Yo no lo sé, y esto es un slide que hice hace poquito, donde digo, a ver, creo que todo esto podría serlo, ¿sí? ¿No? Stroke, sangrado digestivo, sangrado urinario, anemia, caídas frecuentes. Score de riesgo de sangrado, lo pongo en amarillo el score de riesgo de sangrado, porque digo, es una herramienta para evaluarlo. Sin embargo, por ejemplo, la guía del 2024 desaconseja clase 3 usar score de riesgo de sangrado. Dice que el riesgo de sangrado hay que evaluarlo de forma interdisciplinaria y no a través de los scores. Entonces digo, a ver, creo que es casi un arte, una discusión bastante difícil de tener para seleccionar esos pacientes que realmente tienen contraindicación de anticoagulación. ¿Sí? La guía americana es un poquito más clara en esto, donde dice, bueno, 2A para aquellos pacientes que tienen contraindicación de largo tiempo, anticoagulación de causas no reversibles, y nos dice cuáles son. Sangrados digestivos, sangrados gastrointestinales, pulmonares, sistema nervioso central, etc. Y agrega con una indicación 2B aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado o bien por preferencia de los pacientes. ¿Sí? Yo creo que esto es interesante porque cuando uno empieza a ver qué es lo que dice la evidencia, lo que dice la evidencia estrictamente, yo no hice el doble clic en los criterios de inclusión de los trabajos porque la charla se volvía muy larga, pero lo que vemos en los criterios de inclusión, que ninguno de todos los ensayos que le mostré, los pacientes tienen contraindicación para la anticoagulación. Que de hecho era lo que decía la guía europea anteriormente, decía contraindicación. Ahora aclararon que es a largo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad estamos tomando estudios para hacer estas guías que tuvieron pacientes con alto riesgo de sangrado por SCORS, pero que no tenían una contraindicación clara de anticoagulación. ¿Sí? Y no solo eso, sino que si ampliamos un poquito más eso, por ejemplo, ahora el Option Trial es un estudio que incluyó pacientes independientemente del riesgo. Y yo creo que estas guías se van a aclarar bastante cuando se publiquen el Champion AF y el Catalyst, que son dos estudios que se están llevando a cabo con incluso bajo riesgo de sangrado. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando la charla y a modo de conclusión final, a mí me gusta decir quiénes pienso yo, quiénes creo yo que son los pacientes que uno debería tener en cuenta para el cierre de orejuela. Y yo creo que son aquellos pacientes que ya sangraron, sí que tienen historia de sangrado, pero eso creo que esos pacientes no son muy discutibles y son claramente los que hay que cerrar la orejuela. Creo que son aquellos pacientes que se pueden definir como futuros sangradores, pacientes con alto riesgo de sangrado por SCOR o por decisión interdisciplinaria,
pacientes con alto riesgo de caídas, pacientes que tuvieron nuevos eventos isquémicos a pesar de dosis efectivas de anticoagulantes, ¿sí? Y estar tomándolo de manera correcta. Interacción farmacológica, creo que hoy con la cantidad de drogas que tenemos disponibles debe ser raro encontrar algún paciente que lo tenga, pero hay que tenerlo en cuenta. Pacientes no adherentes, yo creo que en Argentina, con la geografía que tenemos nosotros, tenemos un montón de pacientes que no solo no son adherentes porque no quieren, sino porque no pueden controlar o adherirse o recibir la medicación como corresponde. Pacientes que por estilo de vida no quieran recibir la medicación, creo que en Argentina estamos lejos de eso, pero por lo menos creo que hay que pensarlo. Y por último, aquellos pacientes que se van a hacer alguna intervención a través de una punción transeptal, como puede ser clip mitral, cierre de leaks periprotésicos del lado izquierdo, ablación de FA, creo que son los pacientes que deberíamos empezar a pensar. Así que bueno, muchas gracias y espero no haberlos aburrido mucho con números. Excelente. Muy interesante, Pablo. Yo quería comentar, porque vi que se unieron más colegas, que está presente el vicepresidente y que próximamente nuestro presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, que es el doctor Alfredo Bravo, es el especialista en cardioangiología intervencionista, miembro de CASI, SOLASI, FAC, SAC, y director médico del Instituto Cardiovascular Villa Mercedes de San Luis y del Hospital Privado de la Villa. Y también les quería comentar que ahora tenemos una sesión de complicaciones intra y post procedimiento con el doctor Fernando Cohen, que es miembro del CASI, médico de planta del servicio de hemodinamia del Hospital Italiano de Buenos Aires, y es el que está a cargo de todo el programa de cierre de orejuela de izquierda del Hospital Italiano y corresponsable del programa de patología estructural no valvular. Y que además tenemos un panel en el cual nos van a comentar y a preguntar el doctor José Álvarez, el doctor Costantini, y bueno, nos queda solamente hacer esas preguntas. Si te parece, Pablo, hacemos las preguntas después de la presentación del doctor Cohen, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, Fernando, si estás ahí para compartir tu pantalla. Bárbaro, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación. No sé si se ve bien mi pantalla. Perfecto, se ve, Se ve Fernando, muy perfecto. bien, perfecto, muy bien. Bárbaro. Esta, la verdad que no, es una charla interesante para escucharla. No es muy bueno cuando uno le pasa en sala, pero lo primero que yo siempre me pregunto antes de dar cualquier charla es por qué es importante hablar del tema. Y no, esta es una tabla, obviamente te evalúa trabajos más viejos, pero fíjense justamente unas primeras críticas que tuvo el Protecta es que la tasa de complicaciones era bastante alta. 8,7, eso por suerte fue bajando a 4,5, hoy está entre casi 3, pero aún así es bastante importante. Y la verdad es que es un procedimiento que es muy lindo hasta que nos pasa una de estas cosas y no sabemos qué hacer. Entonces, yo diagramé la charla en dos partes, una primera parte de lo que son las complicaciones intraprocedimientos y después otra de las dos complicaciones postprocedimientos que más hablamos. Dentro de lo que es intraprocedimiento, la primera que puse son las complicaciones vasculares, y esta tabla es muy linda. Yo quiero que nos centremos en la última columna sobre las complicaciones vasculares o sangrado mayor, que es relativamente baja, 0,2 hasta 3,5% lo más alto, y cuando uno mira abajo cuáles fueron, tenemos la fístula arteriovenosa, pseudoaneurisma, daño vascular, muchas veces relacionado, por un lado, a la punción involuntaria de la arteria femoral, u otras veces en el momento del cierre, si bien yo siempre digo que la vena es bastante noble para la coagulación. Entonces, este es un trabajo muy lindo que habla justamente el manejo de accesos de alto frenchaje, y esto es algo que nosotros lo adoptamos hace un par de años, inicialmente para todo lo que es arterial, y hoy lo hacemos tanto arterial como venoso, no le agrega mucho tiempo al procedimiento, pero deberíamos guiar la punción femoral por ultrasonido, que es un ratito más, nos da
la precisión de dónde estamos punzando, nos da la precisión de estar punzando también pared anterior y nos da un poquito más de tranquilidad. La otra complicación que yo quería hablar es la presencia de trombos durante el procedimiento, y para esto, yo creo, si escucharon bien la charla de Aníbal, está englobado todo, se lo dio justamente manejado por sabido, pero es muy importante la correcta anticoagulación que tiene que estar monitorizada por ACT. Cada uno tiene que tener su protocolo institucional. Nosotros usamos muy parecido al que dijo Aníbal, una pequeña dosis de heparina antes de la punción transeptal y después completamos la heparina ajustada a peso. Y además de la monitorización con la ACT, que eso lo hace el enfermero, lo hace el anestesista, nuestro ecocardiografista tiene que estar muy entrenado para tener un ojo en el dispositivo, en la orejuela, pero otro ojo también dentro de lo que es en general, lo que es el cable del dispositivo, lo que es la boca de la vaina, porque ahí es donde en general vemos los trombos. Como bien dijo Pablo, estos son procedimientos preventivos y lo peor que podemos hacer nosotros es generarle a través del procedimiento un accidente cerebrovascular. Entonces, muy importante evitar la estasis y para eso tiene que ser un procedimiento aceitado. Muy importante la planificación, es muy importante la discusión, pero esto tiene que hacerse antes de entrar al paciente. Una vez que estamos dentro del paciente, esto tiene que ser lo más rápido, lo más aceitado, manteniendo estándares de seguridad, obviamente. La próxima complicación es la perforación, el derrame pericárdico, y esta es una complicación que la gran mayoría, casi un 90%, se produce dentro de las primeras 24 horas del mismo. ¿Por qué se puede dar? Contratiempos durante el procedimiento, la manipulación de las guías, de los catéteres, de las vainas, como así también durante la punción transeptal. Todo esto son maniobras a veces demasiado bruscas, o más que bruscas, son maniobras sobre estructuras que son muy finas en pacientes ya de por sí de alto riesgo y puede asociarse a trauma tanto de la orejuela, la aurícula o las venas pulmonares. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? También monitoreo por ecocardiografía, ya sea por ETE o por intracardíaco. Acá esto es algo que nosotros trabajamos en estos procedimientos junto a los electrofisiólogos y si hay algo que nosotros aprendimos de ellos, es todo el tiempo es preguntarle al ecocardiografista si ve derrame. Siempre en el basal, ver si tiene derrame basal, después de la punción transeptal y después en cada paso que uno va haciendo, ir viendo si apareció o no apareció y si había previamente, si este creció. ¿De acuerdo? Obviamente el manejo de la anticoagulación periprocedimiento, hacer la punción transeptal guiada por imágenes, yo creo que Aníbal lo explicó muy bien y justamente como este es un procedimiento guiado por imágenes, darle el tiempo necesario para hacer una correcta punción también nos va a ayudar. La otra parte es el descenso con pigtail. Uno a veces se ve tentado de, una vez que hizo la punción transeptal, la cuerda tiende a ir hacia la orejuela, es decir, bueno, paso la guía hacia la orejuela y avanzo todos los materiales. No es lo ideal, es mucho el riesgo de perforación, con lo cual subir como hacemos tanto en comunicación intraauricular o como hacemos en forámenes oval permeables, subir la vena pulmonar superior izquierda, intercambiar con un pigtail, como bien dijo Aníbal, y caer lentamente y de manera atraumática para entrar a la orejuela. Esto ayuda a prevenir este tipo de complicaciones. Hay que evitar manipular la vaina en la orejuela sin el pigtail. En general, el posicionamiento, subir la vaina, hay que hacerlo con el pigtail porque justamente puede ir horadando toda la pared. Y como bien dijo Aníbal en su primera diapositiva, tenemos que tener un set de pericardiocentesis en la sala y lo ideal también tener un cirujano porque a veces nosotros podemos salir de paso, pero puede no ser suficiente. Entonces, obviamente, tratamiento, reponer, expandir, drenaje percutáneo y evaluar la resolución quirúrgica. Muchas veces con el drenaje es suficiente, pero me ha pasado a mí personalmente, a pesar del drenaje, hemos tenido que bajar a pacientes a quirófano, entonces lo que hacemos es, mientras estamos haciendo el drenaje en sala, llamar al cirujano que se haga presente y obviamente escuchar su opinión. La próxima complicación, también bastante temida para quienes hacemos este procedimiento, es la embolia del dispositivo.
Prevail y Protect reportan ya una incidencia de un 0,24%, es una incidencia bastante baja y obviamente, como bien dijo Pablo, va a disminuir con la experiencia del operador. Factores que contribuyen, un mismatch en el tamaño del dispositivo, ya sea para abajo, que es lo que uno pensaría inicialmente, pero también si el dispositivo está sobredimensionado, como bien dijo Aníbal, las anclas pueden no estar bien salidas, con lo cual no agarra, y generar eso como cuando uno, yo siempre lo comparo como cuando uno trata de agarrar un jabón y se le escapa. De vuelta a la técnica de cierre, el IDE mostró que la tasa disminuye con la experiencia del operador, y esto es lo que mostró Pablo recién, y hay cuestiones específicas de la anatomía en cuanto a la variabilidad en el tamaño y la forma de la orejuela, que a veces puede generar escenarios desafiantes para el cierre. De cualquier manera, en la medida que uno haga una buena planificación con la tomografía, haga una buena punción transectal, disminuimos las posibilidades de que esto suceda. La gran mayoría son agudas, pero hay un tercio prácticamente que fueron detectadas tardíamente, entre 1 a 7 meses, que en realidad lo más probable es que no hayan sido detectadas cuando sucedieron. La correcta adherencia a la pared suele ocurrir en los primeros días en modelos animales, justamente por ser dispositivos de nitinol que siguen expandiéndose, más todo lo que es el proceso inflamatorio, con lo cual, y es nuestra práctica de todos los días, en general los dejamos 24 horas y repetimos un nuevo ecocardiograma a las 24 horas. Los lugares donde va a embolizar, casi en forma similar, un 43% el ventrículo izquierdo, un 43% la aorta, y hay un porcentaje bajo que queda dando vueltas en la aurícula izquierda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que esta es la parte más importante. En general depende de su ubicación. Probablemente los que sean más fácilmente recapturables son aquellos que están en la aorta, y para esto, muy importante lo que dijo Aníbal, de tener vainas de mayor frenchaje, si bien es bastante difícil tener en stock este tipo de dispositivos, pero en general los dispositivos que quedan flotando en la aorta, uno podría subir y tratar, ya sea con un snare o con un grasp, tratar de recapturarlo y sacarlo. Cuando estén en la aurícula izquierda, lo ponen en un color amarillo, es un término medio. Uno inicialmente podría intentar un abordaje percutáneo, pero ya el cirujano tiene que estar avisado porque muy probablemente termine en quirófano. Y si está en ventrículo izquierdo, si bien está la opción percutánea, es mucho más compleja y muy probablemente este sea un paciente que haya que resolverlo en cirugía. Estos son los dispositivos, los distintos snares, de los cuales yo creo que todos nosotros somos, los conocemos bastante, ya sea por distintos procedimientos donde los tenemos que usar. Y después, dentro de los dispositivos que tienden a agarrar el dispositivo, uno que me pareció muy interesante, que se habló ahora en TCT hace poco tiempo, es el de ONO, que es como una bolsa que termina recubriendo el dispositivo y nos permite enlazarlo y retraerlo. Esto es básicamente con un snare, que sería lo mismo que, la maniobra de libración, pero obviamente al revés, y con una vaina un poquito mayor. Y estos son los dos dispositivos para tratar de agarrar y pescar el dispositivo. El de arriba es un grasp y el de abajo es este ONO, que es como esta canasta que va a tender a, digamos, a envolver al dispositivo y permitirnos traerlo por una vaina mucho mayor. Este algoritmo me pareció muy interesante. Lo primero, y yo creo que es lo que hacemos todo en nuestra cabeza todo el tiempo, lo primero es evaluar el compromiso hemodinámico. ¿Hay compromiso hemodinámico? Tratar con un catéter de desobstruir lo que esté generando este compromiso hemodinámico e inmediatamente pensar en bajar el paciente a quirófano. ¿No hay compromiso hemodinámico? Bueno, ahí vamos a pensar y vamos a hablar de lo que habíamos visto en el cuadro de recién. Está en la aorta, es fácilmente recapturable, lo tratamos de hacer en forma percutánea, pero en la medida que vamos bajando aurículo izquierdo, ventrículo izquierdo, probablemente ahí sea importante pensar, en base un poco a los materiales que uno tiene, en base a la experiencia que uno tiene, cuál es el riesgo de intentar recapturarlo versus bajarlo a tiempo a quirófano. ¿Cómo prevenirlo? No, esto lo dijo Aníbal, me pareció muy interesante la imagen que mostró. Chequear la correcta unión entre el dispositivo y el cable antes de subirlo.
acuerdo? Hay que buscar que la compresión sea adecuada. No tengo tantos gráficos como lo que mostraron, pero este gráfico me pareció muy interesante, que lo que dice es, cuando nosotros vemos la flecha azul, en ningún momento debería ser más del doble que la línea roja. Entonces, vamos a ver la forma, siempre vamos a tener el especialista en producto que nos va a estar ayudando, pero tener esta relación de decir, ojo, como dijo Aníbal, el cuadro de la derecha está sobrecomprimido, probablemente tengamos que cambiar por uno menor. La otra cosa es evaluar la posición con ETE antes de la liberación y después de cada tag test. Tag test, cuando nosotros tiramos el dispositivo para ver si está bien agarrado, volvemos a ver la posición con el transesofágico. Una vez liberado el dispositivo, esperar unos minutos, ver cómo completa la expansión antes de soltarlo y, como ya dijeron previamente, cumplir con todos los pasos necesarios para la liberación. Para Watchman es el pass, para Amulet, como bien mostró Aníbal, el close, y si nosotros estamos seguros, recién ahí liberamos el dispositivo. Siempre es mejor sacar a tiempo que después tener que ir a pescarlo. Respecto a lo que son las complicaciones post procedimiento, los leaks peri-device son una complicación muy frecuente. De hecho, acá están la gran mayoría de los estudios y fíjense que cualquier tipo de leak puede llegar hasta un 45,5% de los casos. Obviamente, los que no más nos importan son los severos, que no son, digamos, no suelen pasar más de un 2,4, un 3%. Primero es el Protect IF, pero después eso fue bajando, pero aún así es una complicación bastante frecuente. Es un escenario propicio para la formación de coágulos y esto, digamos, es la hipótesis que nosotros manejamos y es quizás el motivo por el cual le damos tanta importancia a la hora de pensarlo. Y lamentablemente el punto de corte es arbitrario, o sea, tenemos menos de 3 es un leak pequeño, y después, de acuerdo a la literatura, más de 3 o más de 5 va a ser un leak severo. Acá inclusive se mostró entre 3 y 5 un leak moderado. Pero bueno, esto es algo a tener en cuenta. Hay quienes dicen, bueno, pusimos 3 de punto de corte porque probablemente un coágulo de menos de 3 milímetros no tenga impacto clínico si llegase a formarse y a liberarse. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Pacientes con FA permanente, pacientes que van a tener una aurícula bastante grande, pacientes con un chest box elevado, una landing zone también bastante grande, parte de toda esta anatomía, que el dispositivo tenga una baja compresión. Hay cuestiones geométricas, no hay que olvidarse, estos dispositivos son circulares y los orificios, cuando nosotros lo vemos bien en tomografía, no son lamentablemente igual de circulares, sino que son elípticos o triangulares, entonces puede quedar un espacio como para generar un leak. Y después, los implantes profundos, si bien disminuye el riesgo de trombosis relacionada al dispositivo, aumenta el riesgo de un leak peridispositivo. ¿Cuál es el impacto clínico? Es incierto. Hay un reporte de mayor incidencia CB y AIT, prácticamente de 2 veces entre quienes tienen un leak contra los que no lo tienen, y la tasa de cualquier manera es menor que el CHAS-VASc calculado. O sea, no quiero justificarlo, pero aún así, o sea, cerrando con dispositivo, la posibilidad de eventos en aquellos que tienen un leak es menor que la tasa esperada si no hubiésemos hecho nada. El diagnóstico, vamos a utilizar las imágenes, el ET3D o la tomografía. Esto en general, cada centro tiene su protocolo de trabajo. Nosotros nos guiamos generalmente los 45 días. Si podemos hacer tomografía, preferimos la tomografía. En algunos casos, ya sea por función renal o por autorizaciones, hacemos el ET, pero es la forma en la cual nos vamos a dar cuenta. Y para cada uno de los dispositivos vamos a tener distintos tipos de leak. Para lo que es el Amulet, podemos tener un leak entre lo que es el lóbulo y el disco. Podemos tener un leak completo que pase a través del lóbulo, a través del disco y llene la orejuela izquierda. Puede ser que haya quedado una pequeña parte sin cubrir, o un leak central que en general es un defecto de fábrica. Hay quienes dicen que es un defecto de fábrica, hay quienes dicen que es una incompleta endotelización, con lo cual uno puede ver al principio algo de pasaje de flujo. Así lo vamos a ver tanto en el transesofágico como en la tomografía. Lo más importante, o sea, si nosotros vemos que sigue pasando contraste al fondo de la orejuela,
tenemos que buscar por todos lados cuál es el mecanismo para que esto esté sucediendo. ¿Cómo lo manejamos? Está la opción de watchful observation versus el cierre. Watchful observation es, vamos a anticoagular a los pacientes. Primer problema, muchos de nuestros pacientes tienen contraindicación para la anticoagulación, con lo cual le estamos agregando un riesgo extra con esto. Problema 2, hay que tener en cuenta, por un lado, por la misma dilatación que va a tener, o sea, el dispositivo, y por otro lado, en la medida que esto se va endotelizando, muchas veces puede disminuir el tamaño del leak, con lo cual este watchful observation, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, va a ir también guiado por imágenes. Hay falta de consenso de cuándo es necesario cerrar en forma invasiva, con lo cual, si es posible, uno va a tratar de anticoagular a estos pacientes. Si hay más de 5 milímetros, ahí es cuando vamos a evaluar la necesidad de cierre percutáneo, ya sea con un vascular plug o con coils. Este algoritmo me pareció muy interesante. La primera parte es, la verdad, que bastante lógica. Si nosotros vemos el leak durante el procedimiento, no tenemos que contentarnos, tenemos que buscar reposicionar el dispositivo, tenemos que buscar redimensionar el dispositivo, pero nosotros no podemos irnos contentos de sala sabiendo que ya el paciente de por sí está con un leak. ¿De acuerdo? Nosotros hicimos el cierre, todos los parámetros del close nos dieron bien, nos fuimos contentos y en el control a los 45 días aparece el leak. Si es un leak menor de 3 milímetros, uno se puede quedar tranquilo y repetir a los 6 meses una nueva imagen e ir reevaluando. Si esto sigue igual, probablemente siga de la misma manera y uno no tiene que hacer absolutamente nada. Si es más de 3 milímetros, ahí sí, deberíamos en la medida de lo posible anticoagular a nuestro paciente e ir repitiendo las imágenes para ver cuál es el comportamiento que va a tener. Si disminuye, si se mantiene igual, o peor, si esto aumenta. Acá sí, ya si aumenta el tamaño, ahí es cuando uno sí debería pensar en forma más activa de cerrarlo, ya sea con un plug o con coils. Por último, los trombos relacionados al dispositivo. La incidencia es baja y la realidad es que es muy difícil de estimar porque como es una recomendación, pero no todos los centros tienen un protocolo bien armado, hay muchos pacientes que tienen el cierre de orejuela, como no tenemos imágenes posteriores, no sabemos si tienen o no tienen trombos relacionados al dispositivo. Su fisiopatología, justamente por la cicatrización, en la tomografía, tanto en el ET no se ve, está este engrosamiento hipoatenuado, el HAT, por el inglés de Hypoattenuated Thickening, que puede ser de bajo grado, cuando es menos de 3 milímetros, cuando es sésil, cuando es todo plano, y esto tiene un comportamiento benigno, porque en general no está hablando de cicatrización y tiende a resolver en el primer año. De alto grado, ya es cuando es pediculado, cuando es asimétrico, cuando tiene una superficie irregular, su grosor es más de 3 milímetros, y estos sí son trombos que tienen más riesgo de embolia. Esto es la tasa de vuelta en la mayoría de los estudios, generalmente está tan bajo como 0,5%, pero se mantiene entre un 3,5 y un 4% en el seguimiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los estados hipercoagulables, la insuficiencia renal, un CHA2-VASc elevado, historia de ACV o enfermedad tromboembólica, de vuelta a las aurículas muy dilatadas o la fracción de eyección muy baja, y la implantación profunda que estamos hablando más de 10 milímetros del ridge. Y todo esto llevó a Simard y colaboradores a presentar un score en el cual le fue dando distintos puntos y un puntaje mayor a 2 sugiere un riesgo aumentado para trombos relacionados al dispositivo. ¿Cómo lo vamos a manejar? La verdad es que la asociación entre esta patología y los eventos tromboembólicos es desafiante, por un lado por la baja frecuencia de la trombosis y a la inclusive menor incidencia de eventos tromboembólicos luego del cierre. En la medida de lo posible, y si tenemos un HAT de alto riesgo, ya manejar con anticoagulación de imágenes hasta que esto desaparece, y cuando ya los trombos son muy grandes, son sésiles o inclusive son móviles, pensar en la posibilidad de una resolución quirúrgica. Entonces, a modo de conclusiones, la mayoría de las complicaciones son prevenibles, lamentablemente nunca va a ser de cero. Un diagnóstico temprano nos ayuda a un troubleshooting mucho más efectivo. Es muy importante tener un equipo multidisciplinario
para todo, para la planificación, para la guía en el procedimiento y para el seguimiento post-cierre. Y esta parte me parece que es muy importante hablar con los pacientes y los familiares sobre las complicaciones y sobre el manejo. La realidad es que las veces que tuve complicaciones graves fue muy importante haber hablado esto con los pacientes porque lo entienden de otra manera, la posibilidad de, digamos, de cualquier tipo de proceso después es menor. Y en casos desafiantes, pedir ayuda. Yo creo que en esta mesa hay gente que tiene muchísima experiencia, que no va a tener problemas en mirar los estudios o dar consejos de cómo es el mejor camino a seguir para cerrar la orejuela. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Fernando. Alfredo, ¿quieres comentar, hacer un comentario? No, prefiero si están, creo que José Álvarez ya está, no sé si estará el doctor Manos también, Está el y el doctor doctor Ricardo Costantini, estaba ahí, Constantini, yo lo vi y conectado, al doctor José Álvarez también lo vi conectado. El doctor Ricardo Costantini es el jefe de hemodinamia y terapéutica por cateterismo del Hospital Universitario Austral, es miembro del CASI, y el doctor José Álvarez es jefe de dos servicios de hemodinamia, principalmente del Hospital Británico y del Hospital Alemán, es miembro también del CASI, está como en el comité editor del SOLASI, y bueno, editor de la revista Fronteras en Medicina. Y bueno, esperamos sus comentarios, preguntas. Tenemos realmente tres expositores muy importantes y este es un tema que cada vez los están afortunadamente autorizando y tenemos la chance ahora de tener más evidencias y tener mejores resultados. ¿Alguna pregunta, Ricardo Constantini, el doctor José Álvarez? Sí, Eh, primero, obviamente, felicitar a los expositores por la calidad de sus ponencias, porque no solamente han transmitido eh, lo que está publicado, sino siempre compartir las experiencias de estas prácticas vuelve cada exposición mucho más nutritiva. Una pregunta y comentario al mismo tiempo que tiene que ver con la penetración de la indicación concretamente. Eh, si uno repasa la evolución de la cardiología intervencionista muy rápidamente, intervenciones como la TAVI en su momento, con tasas de eventos adversos que estaban alrededor del 15-20%, han logrado un posicionamiento muy importante y eh, luego de la obtención de mucha evidencia, tanto por estudios randomizados como lo que ha mostrado el doctor Espaletra también a través de los registros que no son menos importantes y que reflejan mucho más directamente la práctica diaria, a mí eh, me llama mucho la atención que si queremos establecer un cambio a nivel poblacional de las complicaciones relacionadas con esta arritmia, pensar que la tasa de anticoagulación está alrededor de un 4% anual para estos pacientes es muy alta si nos retrotraemos al momento cuando comenzamos la terapia del infarto, que teníamos igual tasa de sangrado intracraneal con los trombolíticos. Y eso era una palabra casi prohibida y por eso es lo que condujo la angioplastia con ese desarrollo en su momento. Si hoy disponemos de este tipo de terapéutica que tiene, como se ha mostrado, no necesariamente una superioridad en la eficacia, pero es muchísimo más segura en términos relativos y absolutos para la seguridad, sobre todo si la tenemos pensada para pacientes añosos, para pacientes frágiles y donde esta arritmia se espera que en los próximos 25 años duplique su prevalencia.
¿qué nos falta? Parece no una cuestión de fe, sino tenemos datos para avanzar, eh, al menos con nuestra experiencia en cada uno de estos centros, y que se pueda ofrecer a los pacientes con no mayor, no digo mayor liberalidad, sino como terapéutica estándar en esto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eh, no sé, Pablo o Fernando, si quieren empezar. Eh, yo tengo una idea, digamos, que hace tiempo que lo estoy, digamos, lo tengo en mente, que es, primero que nada, hay cierto grado de, por un tiempo faltó la evidencia para que el cardiólogo clínico se sienta confiado en derivarnos a los pacientes. Sin embargo, la evidencia es creciente y consistente. Vos lo acabas de mencionar. Más temprano que tarde el paciente con el mejor DOAC que exista o lo va a abandonar, como mostró Pablo en el registro danés, o va a sangrar. Más temprano que tarde. Ustedes recuerden que cuando empezó el cierre de la escuela en la Argentina fue en el año 2009-2010 cuando se introdujo el Dabigatran, que fue el primer DOAC. Y todo el mundo creyó, y no se No, entienda una subestimación, que esto era agua bendita. 10 años más tarde se dieron cuenta que no, que los pacientes lo pasaban de Dabigatran porque tenían un sangrado digestivo a Rivaroxaban y de Rivaroxaban a Pixaban. Y esto algún cardiólogo clínico ha dicho, ¿cuántos sangrados digestivos vamos a tolerar antes que se muera el paciente y mandarlo a otra terapia? Bueno, entonces, de vuelta, yo creo que desde hace 5 años esto ha empezado a crecer. Y en una encuesta que hizo el CASI en el 2017, había por un lado la preocupación en el entrenamiento. ¿Por qué no tenemos más pacientes? Muchos centros que no les interesaba empezar el programa, muchos centros que no tenían el equipo multidisciplinario para identificar a los pacientes. El costo en nuestro país no es menor y la evidencia era todavía un tema, pero creo que todo esto se ha modificado. Y con respecto a las guías, voy a citarlo a John Cam, que es autor de todas las guías de anticoagulación en FA. Y él hizo una editorial hará 3 años atrás que decía en inglés, Guidelines often lag behind clinical practice and fail to lead, referido al cierre de la orejuela. Las directrices siempre corren por detrás de la práctica clínica y fracasan en alcanzarla. Entonces, a mí mucho si es 2A o 2B no me interesa lo que piense el gastroenterólogo, el neurólogo, el ginecólogo, el urólogo que vio al paciente sangrar y que es el que nos va a pedir el hematólogo, por supuesto. Esa es mi visión. Yo creo que el crecimiento en los próximos 2 o 3 años va a ser, como fue en los últimos 5 años, más marcado y sería bueno actualizar la encuesta del CASI del 2017. Está muy Yo me bueno lo que subo. estás diciendo. Perdón que te interrumpa, pero tomo el guante, el compromiso de actualizar eso del colegio. Por favor, discúlpame, seguí, Ricardo. Justamente No, hoy no, perfecto. estábamos hablando del tema de los guidelines, que tenemos que dar mucho énfasis porque uno puede citar guidelines europeos o de Estados Unidos, pero nuestra principal arma para justamente obtener esa autorización para este tipo de procedimientos tienen que ser nuestras guías locales. Y bueno, tenemos la gran chance próximamente de hacerlo. Eso es muy, muy importante, tener estos guidelines locales, nacionales. José, vos querías hacer algún comentario o preguntar. No, sí, sí. Bueno, lo mismo que Ricardo, felicitar a los expositores, porque la verdad es que no solo una revisión de lo que uno lee, sino experiencia personal, y esto es muy importante en estos webinars. Así que muchas gracias por todo eso. Sí, yo coincido, es decir, no se entiende muy bien por qué no hacemos más esto, ¿no? Cuando uno mira todas las cifras de sangrado, de lo que acaba de decir Aníbal, que me parece fantástico. Y tampoco se entiende muy bien cómo es que el SCAI publicó este año guías para cierre de orejuela, y todas las indicaciones son condicionales, son todas condicionales, o sea, no hay una sola indicación que esté por encima
por encima de eso, a pesar de la evidencia. Yo creo que va a seguir apareciendo evidencia, hay estudios en marcha y bueno, y en algún momento esto va a cambiar. Eh, una o dos preguntas cortas para los expositores, para quien quiera responderlo. Algunas cosas ya dijeron, pero ¿cuál es el esquema antitrombótico que manejan cada uno de ustedes en un paciente post colocación, post cierre de orejuela? Esa es una de mis preguntas. Y la segunda es si hay alguna morfología especial de orejuela que en la práctica de ustedes consideren es una contraindicación para el cierre, este, o si hay alguna asociación entre morfología y tipo de dispositivo para el procedimiento. Yo, si quieren, contesto la primera parte, lo de esquemas antitrombóticos. Yo creo, hoy por hoy, digamos, es una decisión que uno la tiene que tomar, nuestra experiencia antes del cierre. ¿Por qué? Pues nosotros la vamos a ir adecuando a los pacientes que tengamos que tratar. Nosotros tenemos un grupo muy importante con enfermedad de Rendu-Osler-Weber, que es una enfermedad de la ictasia hemorrágica hereditaria que sangran por todos los poros, y esos son pacientes que a veces los dejamos con un antiagregante o con doble antiagregante. Yo coincido con lo que dijo Pablo, creo que hoy por hoy una dosis baja de los NOACs, el apixaban 2,5 cada 12, es una dosis muy segura e inclusive bastante aceptada, con lo cual en la medida de lo posible, mi algoritmo es si lo puede tolerar, yo prefiero dejarle la anticoagulación plena, si no lo puede tolerar, bajar a una dosis baja de apixaban, y en estos casos especiales, que por sus características clínicas van a sangrar, y yo lo sé, ir viendo si simple antiagregante o si conviene una doble antiagregación corta. Ujú. Yo me sumo a ese comentario. Yo creo que definitivamente la terapia post-implante tiene que ser individualizada según la indicación de cierre. En mi práctica, yo lo que no hago más, no, casi nunca, o desaconsejo plenamente, es el doble esquema antiagregante. Aspirina Clopi hoy por hoy no lo uso casi nunca. Hace poco se publicó el estudio Adala que demostró que apixaban 2,5 cada 12 fue tan efectivo como el doble esquema antiagregante para la prevención del DRT, con menos de la mitad de sangrado que el doble esquema antiagregante. ¿Sí? Por lo tanto, creo que ese es mi esquema de cabecera hoy, es el apixaban 2,5 cada 12. Si el paciente puedo anticoagularlo plenamente, en mi esquema es por 3 meses, que es cuando nosotros hacemos la tomografía control, uso DOAC a dosis plena si es que puedo. ¿En qué escenarios me pasa eso? Por ejemplo, en los pacientes que le indiqué el cierre por falla de la anticoagulación, que son pacientes que habitualmente no les discontinúo el anticoagulante y les cierro la orejuela y los mantengo anticoagulados. Y si no puedo usar ningún anticoagulante, ni siquiera apixaban 2,5 cada 12, que me pasó hace poquito con un paciente con 20.000 plaquetas, es alternativa aspirina solamente, o en este paciente nada. Eso es en mi práctica, me sumo al comentario de Fer. Con respecto a las morfologías, yo creo que hoy no existe ninguna morfología que contraindique el cierre de orejuela. Creo que excluir un paciente de cierre por anatomía, Aníbal tiene más experiencia que yo, no sé si lo has hecho en el último tiempo, por ahí con los primeros dispositivos eso era un poco más frecuente. Yo creo que hoy por hoy no se me ocurre ninguna orejuela que quede 100% excluida. La única que se me ocurriría son orejuelas muy, muy pequeñas, que está descrito a su vez que son las menos trombogénicas. ¿Sí? Entonces creo que eso sería la única opción. Y estamos hablando de orejuelas de menos de 10 milímetros de diámetro, que es de lo que está descrito que son las menos trombogénicas. Por ejemplo, en mi cerebro son las únicas que se me ocurren. Y en cuanto a si hay anatomías o morfologías que vayan más de la mano de un dispositivo u otro, creo, como dije al principio de mi charla, creo que la mayoría de las morfologías pueden cerrarse con la mayoría de los dispositivos. Sin embargo, eh, hay dispositivos que son más fáciles de utilizar en ciertas anatomías. Por ejemplo, el chicken wing
con cuellos muy cortos, con ángulos muy cerrados. En los dispositivos de doble componente, hacer un sándwich es mucho más sencillo que intentar poner otros dispositivos que hay que rotarlos, etcétera. Creo que eso sí es una opción. La otra es cuando tienen divertículos precoces y muy profundos o lóbulos muy precoces, ahí los dispositivos de doble componente vuelven a tener un lugar para que te permiten cubrir el Marshall más precozmente y eso te permite excluir lóbulos. Y perdón que me voy a ir también un poquito que quería hacer un comentario respecto a las indicaciones. Yo me voy a poner un poquito en abogado del diablo, creo que la evidencia es mucha, pero tiene muchos problemas de diseño. Todos los estudios que uno lee de cierre de orejuela tienen muchos problemas de diseño. Entonces, para los que son más estadistas, que los cardiólogos clínicos les gusta mucho la estadística, hay muchos bemoles que todavía les faltan algunas respuestas. Entonces, yo creo que ahí entiendo por qué las guías van un poquito por detrás de la indicación en el cierre de orejuela, pero por otro lado también considero lo que decía Aníbal, que las guías son guías, digamos. O sea, es lo que nos pone el cuadro normativo. Después cada uno tiene que hacer un poquito el arte de la indicación médica para esto. Y algo que no podemos ignorar es el desconocimiento de la práctica por los no intervencionistas. ¿Sí? Digamos, creo que cuando uno va y hace el doble clic sobre los cardiólogos clínicos, hematólogos, gastroenterólogos, muchos desconocen la posibilidad y la seguridad de esta práctica en Argentina. Excelente. Esto último que decís, Pablo, es exactamente así. Vos les hablas de cierre de orejuela y parece que les estuvieras hablando de, no sé, un trasplante de médula. Totalmente. No es un procedimiento que tienen. Vos les hablas de una TAVI y lo tienen bien en claro. Les propones un cierre de orejuela y les estás proponiendo algo que no sé, que parece fantasía. La verdad es que todavía no sé muy bien por qué. Quizás tenga que ver con esto de la evidencia, que si bien, como acabas de decir, es mucha, no es de toda la calidad que quisiéramos. Un Bueno, comentario quería hacerles, no sé si estamos terminando, Alfredo. estamos en un horario ya excedido. Yo Ok, no hice ningún comentario porque estamos todos muy entusiasmados. ok. Yo simplemente les quiero decir que me llevo muchas cosas para mi casa. Estoy en mi casa y como el año que viene tenemos que trabajar, como recién dijo Carlos, que además Carlos es un candidato a vicepresidente, junto con Amalia, hoy casualmente hablamos de los consensos, así que es muy probable que a ustedes los volvamos a convocar desde el colegio para actualizar el consenso. Tenemos que tener un consenso de cierre de orejuela para convencer con argumentos sólidos y científicos, valga la redundancia, a la industria, a los financiadores y a los cardiólogos. Y desde el colegio creo que tenemos que además volver a insistir que estos procedimientos deben hacerse en un ámbito adecuado. Es decir, me parece poco prudente hacer un procedimiento estructural y no tener cirugía cardiovascular disponible. Y eso no lo tienen que tomar los colegas que no tienen cirugía cardiovascular disponible como algo malo. Es simplemente una cuestión de seguridad de nosotros mismos frente al paciente y por el paciente mismo. Así que me llevo todo eso hoy, ¿eh? No sé a ustedes qué les parece. Y les quiero agradecer la, Excelente, Alfredo. la, la, Bueno, la presencia de todos ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Que muchas tengan buena gracias tarde. a Abbott, a Santiago Burda bueno, a todo el equipo de Abbott y la oportunidad de que colaboran siempre con el CASI y el CASI mismo, que estas sesiones realmente son de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Saludos para todos, muchas gracias. Saludos. Muchas Muchas gracias, buenas gracias. noches. Nos vemos en Mar del Plata. En Mar del Plata nos vemos. Así es.